buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico. En esta edición de hoy, miércoles, estamos como siempre para compartir con ustedes entrevistas y análisis, como cada mañana en este punto horario en el canal 5 días. Y hoy queremos arrancar el programa directamente con una nota, es porque queremos hablar sobre este impulso o esta iniciativa que se está haciendo para generar un manual de acciones a las casas de cambio contra el financiamiento del terrorismo en Frontera y en Asunción. Y nos han compartido esta información que señala de que la Asociación de Casas de Cambio y el Banco Central del Paraguay están llevando justamente una capacitación al respecto, y para ello está con nosotros el presidente ejecutivo de la asociación, el doctor Gregorio Mayor, quien ya está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, presidente? Muy buenos días. Buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Un gusto. Eh, Muy buenos días a ustedes y también a usted, la audiencia. Y sí, así como habías manifestado, estamos en forma conjunta con el Banco Central del Paraguay realizando una serie de actividades relacionadas al tema, principalmente de la implementación de las medidas de control y de diligencia en financiamiento del terrorismo en las operaciones que pudiesen ser efectuadas por las casas de cambio. Esto estamos haciendo gracias a una iniciativa que partió en forma conjunta entre la asociación y el Banco Central, en el cual hemos efectuado tres capacitaciones específicas y exclusivas relacionadas al tema de financiamiento del terrorismo. Hicimos en Ciudad del Este, hicimos en Pedro Juan, y ayer hicimos la última acá en la ciudad de Asunción, donde hemos capacitado a más de 200 empleados de nuestras entidades asociadas y de todo el sistema cambiario. Sí, y estábamos viendo, dice, la situación es a diferentes casas de cambio y se habla de crear una especie de manual, sería como una especie de manual de procedimiento. ¿Hay como normativas nuevas que van a entrar o son buenas prácticas que se les va a recomendar o se les recomendó a los colegas suyos, presidente? La normativa fue emitida en el año 2019, era con la modificación de la ley de inmovilización de fondos y activos. ¿Qué es lo que estamos ahora haciendo con el Banco Central? El Banco Central está estableciendo un procedimiento para que puedan nuestras casas de cambio, nuestras entidades asociadas, aplicar al momento en que surja ya sea algún nombre de personas que pudiesen estar enlistadas en las resoluciones del Consejo de Seguridad, o que fuera a pedido de un tercer país, porque la forma en que se refiere al tema de la aplicación de la inmovilización de fondos y activos no solamente es por la identificación de personas que se encuentren enlistadas en las resoluciones del Consejo de Seguridad, sino también existen otros mecanismos, otras formas por el cual se pueda solicitar esta inmovilización de fondos, que es, por ejemplo, a pedido de un tercer país o a pedido de la CEPRELAT, conforme lo que se establezca previamente. ¿Qué es lo que pasa? Lo novedoso fue de que este año se hicieron dos o tres ejercicios justamente para la inmovilización de fondos, unas pruebas que hizo la CEPRELAT, y en el mes de julio hubo un caso real a pedido de un tercer país, y donde entonces ahí se vieron cuáles son las necesidades que teníamos el sistema, no solamente el sistema cambiario, sino todo el sistema preventivo nacional, para ir mejorando la reacción que pudiese tener. Y ahí, Entonces, sí. el Banco Central ahora está estableciendo un procedimiento en forma conjunta para que pueda aplicarse a todo el sistema preventivo, perdón, que está supervisado por el Banco Central. Claro. Veo que hacen un acento en esta capacitación sobre el flujo de divisas que se mueve en la zona de frontera. De hecho, varias de las investigaciones que hizo la Subsecretaría de Estado de Tributación en su momento, hoy Dirección de Ingresos Tributarios, la propia CEPRELAT, apuntaba a operaciones que se realizan en casas de cambio que operan de forma ilegal, en su mayoría de los casos, en esas casas de cambio que están en Ciudad del Este, en Saltos del Guairá. ¿Cómo se está atendiendo para evitar que ese flujo de divisas que se mueve en negro ingrese al sistema, o eventualmente hacer los reportes inmediatos y tratar de mitigar los impactos que esto genera, presidente?
Bueno, justamente lo que me alegra muchísimo esta pregunta que me estás realizando, porque existe un gran inconveniente que nos está afectando al sector formal de las casas de cambio. Las casas de cambio constituidas y supervisadas por el Banco Central, en total somos 26. Son 26 casas de cambio, pero uno puede ver en el día a día y principalmente en la frontera que existen personas que se dedican al cambio, que están operando dentro de la informalidad. Y esas personas que operan dentro de ese sector informal, llámense corredores de cambio, cambistas o personas físicas, y muchas veces por cuestiones de seguridad, ellos tienen algún local fijo, como usted dice, ¿verdad? Podemos encontrar que de repente que dice corredor de cambio o cambio a un garage, ¿verdad? Entonces, esas personas son las que de repente están dentro del marco informal, son las personas que están eh, favoreciendo ese tipo de operaciones dentro de la ilegalidad o la ilegitimidad, ¿verdad? Pero lastimosamente están salpicándonos a nuestras entidades, a nuestras entidades asociadas, ¿verdad? Y ese es el gran inconveniente. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el mes pasado hubo una balacera en el centro de Ciudad del Este, donde fallece, creo que una persona que estaba relacionada a actividades ilegítimas, ilegales, ¿verdad? Y la información que se proveyó era de que era una casa de cambios, pero nosotros conocemos el lugar y era una persona que se dedicaba a cambios que tenía un garage. Y ahí fue lo que sucedió, todo lo que ocurrió. Creo que le mataron a esa Claro. persona, pero la primera información que se tuvo fue de que era una casa de cambios. Y entonces nosotros estamos viendo justamente tanto con la CEPRELAT y como con el Banco Central, hacer las acciones para que ese grupo de personas que están operando dentro del marco informal, vamos a decir de cierta manera, pasen también a la formalidad. ¿Por qué? Porque la ley 2794, que es del año 2005, que es la ley de casas de cambio y entidades cambiarias, tiene un capítulo específico que se refiere al corredor de cambio. Y el corredor de cambio tiene también las exigencias legales para cómo debe operar. Ahí está exigiéndose, por ejemplo, que esté registrado en el Banco Central, que tenga una presentación de una serie de documentos, que debe emitir facturas y una serie de hechos que hoy en la realidad no estamos viendo. Incluso en el año 2016, la Secretaría de Tributaciones, por la resolución, si mal no recuerdo, número 92, había establecido el formato de que debían tener las facturas que debían ser emitidas para las operaciones de cambio. Y ahí incluía y dice específicamente casas de cambio y corredores de cambio. Claro. Pero eso hoy en la realidad no estamos encontrando. Hoy, ¿cuál es el inconveniente que estamos teniendo? No sabemos quiénes están operando dentro del mercado cambiario como corredor de cambio, no sabemos quiénes son sus clientes y es por eso que estamos también trabajando con la CEPRELAT y con el Banco Central para establecer algunas acciones correctivas en ese tema. Totalmente. Y además ahí está el problema del origen del dinero también, porque esas casas de cambio informales quizás están de alguna manera limpiando dinero que pudo haber surgido de algún acto ilegal, un robo, un asalto, y después eso, cómo hacer para controlar de que no ingresa al sistema comercial y ese sector comercial formal después termine llevando y haciendo los cambios en casas formales. Y ahí hay todo un circuito que es muy difícil de detectar. Eso por un lado. Y por otro también usted citó de una iniciativa de poder formalizar a muchos de estos corredores y algo similar, por ejemplo, ya hay una experiencia respecto a la Subsecretaría de Estado de Tributación, que hoy es la Dirección de Ingresos Tributarios, con la figura del resimple. Como hay una informalidad que es de más del 60% de nuestra economía, Tributación por lo menos ha intentado, y de hecho lo está haciendo, está comenzando a formalizar a muchos pequeños comerciantes a que sean aportantes del IVA a través de un sistema simplificado de registros. ¿Se podría eventualmente, presidente, le pregunto, generar alguna especie usando esta figura de un resimple para
ayudar a simplificar los procesos y que por lo menos ciertas operaciones de estas casas clandestinas o de estos corredores se pueda formalizar y de esa manera ir disminuyendo este gran volumen de dinero que se mueve en negro a través de estos operadores? Totalmente, Samuel, totalmente es posible. Inclusive hay una herramienta tecnológica que está siendo, eh, no sé si ya se emitió, está próxima a emitirse por parte de la Subsecretaría de Tributación, que es justamente dirigido a ese tipo de personas, ¿verdad? Que es el Equati. El Equity ahí va a darle la posibilidad al corredor de cambios que opera en la calle, porque lo que le exige la norma es que él debe estar operando en la calle, no puede tener un local fijo ni nada por el estilo. Entonces, que no le podemos exigir de que tenga una factura a mano o una impresora para imprimir su factura, pero con el sistema Equity ahí que está preparado para, para la emisión de facturas por un solo punto de venta, que sería en ese caso el corredor de cambio, porque el corredor de cambio, conforme a lo que establece nuestra ley, es una persona física, entonces va a ser un solo punto de venta, va a poder hacer dentro de la tecnología que hoy tiene en las manos, que es un teléfono, va a poder hacer esa factura, va a emitirla y la factura va a llegarle al correo de su cliente que realizó la operación de cambio. O sea, Totalmente, hoy con la totalmente. tecnología esto puede mejorar muchísimo y se puede lograr de que esta gente, así como vos habías manifestado, no sabemos el origen de sus fondos. La informalidad no significa necesariamente que el dinero tenga un origen ilegal, ¿verdad? Hay cuestiones que de por sí, como vos habías manifestado antes de que la Subsecretaría de Tributación establezca lo del régimen del Pues resimple y todo simple. lo demás, esa persona o sea, su origen de fondo es legal, es legítimo, el vendedor de la chipa, el vendedor de muchas cosas que hoy se están ofreciendo en la calle, y no es un dinero ilegítimo, pero también sí, dentro de esa informalidad, sí se puede mezclar Claro, también un dinero de origen sucio, así como el ejemplo que vos habías manifestado. claro, totalmente. Y mira, diste un ejemplo que yo he vivido en esta semana yendo a una tienda, ¿verdad? Haciendo una compra de unas remeras en una tienda, automáticamente me pide la cajera, que ¿quieres factura? Sí, quiero factura, le doy al RUC y me dice, te voy a pasar a tu correo, le doy mi dirección de correo y al instante ya tenía en mi correo electrónico la factura. O sea, la tecnología está y hay las herramientas hoy como para poder hacer ese tipo de operaciones que bien mencionaste. Se había mencionado también, y una consulta más tengo, presidente, de que dijiste son 26 las que están operando de manera legal, que están registradas, digamos, las casas de cambio hoy día y que son reguladas por el Banco Central, pero en algún momento se llegó a hablar de entre 600 a cerca de 1000 casas de cambio clandestinas, entre casas de cambio y operadores. ¿Esos números se mantienen en esa misma cantidad? ¿Ustedes manejan algún dato nuevo respecto a eso, presidente? Bueno, lo que estamos hablando de 900 a 1200 son corredores de cambio. Las personas que son denominadas como cambistas, que operan en la calle, la mayoría de ellos, pero también algunos, por cuestiones de seguridad, hemos podido ver que tienen así un local, un garage, como el ejemplo que te había mencionado de lo que había ocurrido en Perú, Juan, que lastimosamente hubo una equivocación, como te había mencionado, sobre la primera información que se dijo de que era dentro de una casa de cambio formal. Son personas que se dedican a realizar operaciones de cambio en la calle. En el año 2019, el Banco Central, en forma conjunta con la policía, hicieron un censo de las personas que se dedicaban a esto y los datos iniciales que ellos manejaban eran de 900 personas. Pero posteriormente este número aumentó con post-COVID, ¿verdad? Muchas personas dejaron de trabajar. También nosotros, nuestro sector, el sector cambiario en el año 2020 fue muy golpeado por el tema del COVID, por el tema de todas las medidas preventivas que se implementaron para la contención de lo que era la pandemia.
el cierre del mercado, 6 meses sin trabajar. Entonces, también nosotros tuvimos que establecer muchas acciones para tratar de sostenernos y dentro de una de esas medidas tuvimos que tomar algunas medidas radicales, como fueron de repente el cierre de sucursales y agencias, el tema también de despido de nuestros colaboradores, lastimosamente, y hubo también después se nos agrega otro inconveniente que fue de que en el año 2020 la CEPRELAT emitió una nueva resolución para el sector que modificaba una resolución del año 2013 donde se establecía dentro la posibilidad que teníamos nosotros como casas de cambio de operar con nuestros clientes dentro de un régimen que en ese momento se llamaba clientes ocasionales. ¿Qué es lo que nos decía esa norma? De que podíamos operar en el año con un cliente ocasional, con una identificación digital del cliente y teniendo una copia de su documento de identidad, operar en el año hasta $100.000. En el año 2020, la CEPRELAT modifica esa resolución justamente dentro de todas las medidas necesarias la, para enfrentar con suficiencia lo que era nuestra evaluación mutua en ese momento por parte de Gafilat y disminuye drásticamente esos valores, que inclusive inicialmente estaban menos de $6.000 al año. Hubo muchísimas acciones por parte de nuestro gremio y se logró aumentar ese volumen nuevamente a $17.000 año. Estamos hablando de $17.000 año, en el cual una persona puede acercarse a nuestros mostradores, se realiza su identificación, el cajero que la atiende carga los datos, dirección, número de teléfono, correo electrónico, nombre, número de documento y deja una copia del documento como respaldo y podría operar en el año hasta $17.000. Inicialmente eso 2020, 2021, vamos a decir de que esos valores se podían soportar. ¿Por qué? Estábamos en época de pandemia, nuestra economía, toda la economía mundial estaba resentida, había cierre de negocios, teníamos las medidas de pandemia y eso ya actualmente, con el levantamiento de todas las medidas sanitarias, el aumento de nuestra economía nuevamente, esos datos, ese valor que está establecido para nosotros es insuficiente. Hemos presentado al Banco Central una estadística donde demostramos que más de 8.000 personas que operaban dentro de ese régimen han dejado de operar con nosotros. Y no es que dejan de operar y no efectúan la operación, sino No que se van van al directamente, mercado pasan ilegal. al sector informal. Totalmente. Eh, Ahí quería un poquito comentarte también, ¿verdad? De que el corredor de cambios, corredor de cambios, nosotros estamos manejando aproximadamente 1.200. Vamos a hablar de 1.000 corredores de cambio. Por ley, la ley 2794 le da la posibilidad a él de realizar operaciones diarias de cambio de hasta $10.000 por día. Repito, $10.000 por día. Nosotros, vamos a decir, las casas de cambio, tenemos solamente la posibilidad de operar identificando y registrando a partir de $1 o su equivalente en otra moneda, solamente hasta $17.000 año. Esa es la diferencia y esto hoy está repercutiendo muchísimo dentro de nuestras utilidades. Para darte una idea, si vos mirás las estadísticas emitidas por Banco Central al mes de septiembre, nuestras utilidades al año pasado, de las 26 casas de cambio englobadas, era de alrededor de 78.000 millones de guaraníes, la utilidad. Hoy esa utilidad al mes de marzo no llega a 17.000 millones de guaraníes. Y eso entonces está afectando muchísimo. Por eso es que estamos impulsando estas medidas correctivas, tanto con el Banco Central como con la seguridad, porque lo que menos queremos es tener que establecer otro tipo de medidas radicales como las que tuvimos que tomar en su momento en el año 2020, lo que estaría manifestado con el cierre de Claro, sucursales claro. y
despido de nuestros colaboradores. Despido. Y finalmente, presidente, respecto a esa propuesta de hacer este ajuste, porque evidentemente al bajar tanto la vara, lo que efectivamente se comprueba es que se sigue operando a los volúmenes que teníamos antes, pero la mayoría fue al mercado informal. Con lo cual, digamos, la medida no está cumpliendo su objetivo de dar más trazabilidad al movimiento de divisas y mejorar los controles. ¿Qué respuesta hay del Banco Central? ¿Van a analizar esa propuesta? Tenemos muchas buenas perspectivas, ¿verdad? Conforme las conversaciones que hemos mantenido con las autoridades del Banco Central. Hemos hablado con gente de la Superintendencia de Bancos, estamos previendo también reunirnos posteriormente con el directorio del Banco Central y las expectativas que tenemos son bastante esperanzadores en ese aspecto. Ellos son conscientes porque esos números que te había manifestado eh, fueron números que emitió el Banco Central del Paraguay. Es algo objetivo donde se ve la disminución drástica que estamos teniendo en nuestras rentabilidades. Y el hecho de que podamos aumentar ese umbral no significa que las operaciones van a dejar de estar registradas. Todas nuestras operaciones están registradas, tienen una trazabilidad, sabemos quién operó, y sabemos dónde vive, tenemos su número de teléfono, tenemos su identificación y cumplimos totalmente con todas las normas o las recomendaciones establecidas en los estándares internacionales. Y ahí, presidente, el umbral, ¿cuál sería el ideal? ¿Volver a los $100.000 o a la mitad de eso? ¿Qué están proponiendo? Estamos solicitando un umbral de $120.000 equivalente a $10.000 mensuales. Fíjate que con esta herramienta que nosotros estamos tratando de lograr, solamente estaríamos cubriendo lo que es un día de las operaciones permitidas a los corredores de cambio. Si Claro. un corredor de cambio, vamos a hacer nomás una regla de tres simple. Si un corredor de cambio puede operar hasta $10.000 por día, vamos a decir que opera dentro de esos márgenes y que opera eh, 20 días al mes y 10 días no opera, estamos hablando prácticamente de $200.000 al mes que él puede operar. Nosotros hoy, como casa de cambio, autorizada, legales, con todos los costos que tenemos de IPS, los costos de seguridad social, costos de empleados, salario, todo lo demás, solamente dentro de ese margen de operaciones que son registradas, tienen trazabilidad, tienen una identificación, solamente podemos operar hasta $17.000. Totalmente. Bueno, presidente, te agradecemos mucho por darnos esta exposición. La verdad nos hace entender un poquito mejor. Bueno, la problemática que tienen ustedes y estaremos siguiendo también con la gente del Banco Central de cerca a ver qué respuestas se pueden dar en esto para mejorar sobre todo los controles y el sistema. Te agradezco mucho tu tiempo, presidente. Muchas gracias, Samuel, y saludo a la audiencia. Muchas gracias. Así estaba con nosotros el presidente ejecutivo de la Asociación de Casas de Cambio, el señor Gregorio Mayor, conversando hoy sobre la realidad de este sector económico. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.